Bueno, hablemos un poco más sobre lo que es el marco teórico. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dicha condición o esta enfermedad mayormente les da a las personas que están pasando para la tercera edad. Frecuentemente le da a las personas con adultas mayores de 50 años. Bueno, además se estima que esta enfermedad, lo que es las neumonías intestinales, está cada vez más en aumento. Es por esto que cada vez más se está haciendo una comprensión exhaustiva de esta enfermedad y también sobre su manejo clínico. Aparte que las neumonías intersticiales representan un aproximado del 15% de todas las enfermedades que son pulmonares. El estudio y la comprensión de las neumonías intersticiales son de suma importancia en el ámbito médico, debido a su impacto significativo en la salud respiratoria de los pacientes. A medida que avanzamos en conocimiento de estas enfermedades, es crucial comprender su clasificación, síntomas y evaluación funcional respiratoria para un diagnóstico preciso y un manejo efectivo. Durante la explicación de este tema, exploraremos los diversos aspectos relacionados con las neumonías intersticiales. En primer lugar, explicaremos sus clasificaciones. Luego pasaremos a explicar las causas y síntomas característicos de esta enfermedad. Por último, explicaremos los diversos exámenes funcionales respiratorios que existen para poder identificar dicha enfermedad. Bueno, en este caso, como ya vamos a saber, la clasificación de las neumonías intersticiales, más que todo se llega a basar en lo que es el origen y las características histológicas. En este aspecto se divide en lo que son en tres partes. Tenemos lo que son las neumonías intersticiales idiopáticas, las neumonías intersticiales de causas conocidas o también las neumonías intersticiales primarias. Bueno, hablamos un poco más sobre las neumonías intersticiales idiopáticas, también conocidas como las NII. Bueno, este ya es más que todo lo que es un grupo de enfermedades pulmonares crónicas cuya causa subyacente es desconocida. O sea, también es caracterizada por lo que es la inflamación e infiltración del tejido intersticial, también o mejor dicho, también el tejido conectivo y el espacio alveolar que rodea a los sacos de aire que tenemos en los pulmones. Hay varios subtemas de la NII, siendo la más común y conocida lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, que es la FPI. Ahora, hay otros subtipos de neumonías intersticiales idiopáticas. Entre ellas podemos encontrar lo que es la neumonía intersticial no específica, o la neumonitis intersticial aguda, o la neumonitis intersticial descamativa, entre otros. Bueno, hablaremos un poco más sobre lo que son las neumonías intersticiales de causa conocida. Estas neumonías de causa conocida, más que todo, llegan a ser aquellas en las que uno puede identificar un factor desencadenante, como las exposiciones de agentes tóxicos, medicamentos, infecciones o también lo que son las enfermedades autoinmunes. Estas neumonías son tratadas mediante la eliminación del agente causal y, bueno, en algunos casos con terapias específicas para lo que es la inflamación y la fibrosis pulmonar. Bueno, hablemos un poco más sobre las neumonías intersticiales primarias. Estas neumonías más son asociadas con histología definida, lo que quiere decir es que más que todo incluyen con las entidades como la fibrosis pulmonar, la neumonía intersticial descamativa y la neumonía intestinal no específica. Esta enfermedad se llega a diagnosticar mediante biopsias pulmonares que muestran patrones histológicos específicos, lo cual ayuda a diferenciar entre los otros distintos tipos de neumonías intersticiales y planifica un tratamiento o te derivan a un tratamiento adecuado para dicha Es cierto, neumonía. las neumonías intersticiales son una afección inflamatoria que afectan el tejido intersticial de los pulmones, incluyendo la pared de los alvéolos y los espacios peribronquiales. Esta inflamación se puede desencadenar por diversas causas, tanto infecciosas como las virales y bacterianas, como no infecciosas en caso de las idiopáticas. Y los efectos resultantes pueden llegar a ser graves y debilitantes. En las infecciones virales, los virus como la influenza, principalmente los de tipo A y B, son responsables de las epidemias estacionales de gripe. El virus respiratorio intersticial es común, especialmente en niños y adultos mayores. Y los coronavirus son una familia de patógenos como el SARS-CoV, MERS-CoV y el SARS-CoV-2,
causante del COVID-19. Se transmiten a través de las gotitas expulsadas de la persona infectada cuando tose o estornuda, o también por medio del contacto de una superficie contaminada. Estos virus pueden llegar a infectar los pulmones causando las neumonías intersticiales. En las bacterias como el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae pueden colonizarse en los pulmones, adheriéndose al tejido intersticial, activando la respuesta inmunitaria, por ende la inflamación. Y esto da como resultado la cicatrización y la pérdida de funcionalidad de los pulmones. En las idiopáticas no infecciosas se pueden desencadenar por diversas causas, como por ejemplo por lesión, por inhalación de sustancias extrañas o tóxicas, como polvo, moho o químicos, y también por factores genéticos, a partir de determinadas edades, como los 70 u 80 años. Los efectos resultantes pueden ser graves y debilitantes. En los efectos, la inflamación es una reacción del cuerpo para combatir las infecciones, pero también puede dañar células o tejido sano. La inflamación en el tejido intersticial puede provocar hinchazón y acumulación de células inmunitarias. De ese modo provocaría la fibrosis, que sería el daño en la elasticidad del tejido, lo que haría que no se pueda contraer ni expandir correctamente los pulmones, afectando la respiración pulmonar. Las evaluaciones o pruebas funcionales respiratorias son cruciales para el diagnóstico y manejo de las neumonías intersticiales. Estas pueden ser utilizadas en conjunto con otros análisis e información para un mejor diagnóstico y monitoreo de ciertas enfermedades pulmonares. Algunas de las pruebas que tocaremos en esta exposición son la gasometría arterial, la espirometría forzada y lo que llegan a ser los cultivos y pruebas microbiológicas. La gasometría arterial es una prueba médica que se utiliza para evaluar la función pulmonar y el equilibrio ácido-base en la sangre arterial. Generalmente se utiliza a la arteria radial de la muñeca, aunque también se puede usar otras arterias como la femoral o la instrucciones que los pacientes deben seguir previo a la toma de muestra es la de no hacer ejercicio intenso, no fumar por lo menos 2 horas antes del examen y en realidad no se necesita un ayuno previo. En lo que respecta a la preparación de la prueba, en realidad no se necesita una preparación especial, pero en caso el paciente esté con oxigenoterapia, la concentración de oxígeno deberá permanecer constante durante 20 minutos antes del examen. Asimismo, se le deberá consultar al paciente si está tomando algún tipo de diluyente de la sangre, como lo puede ser el ácido acetilsalicílico, también conocido como aspirina. En lo que respecta a lo que se siente durante el examen, en realidad cuando se introduce la aguja para extraer la sangre, algunos pacientes sienten un dolor leve, otros solo sienten un pinchazo. Posteriormente puede haber algún tipo de hematoma leve, pero este no tardará en desaparecer. La espirometría forzada es otro método importante que mide la cantidad y velocidad del aire que un paciente puede exhalar tras una inhalación profunda. Los resultados de esta prueba nos ayudan a determinar la presencia y severidad de la obstrucción o restricción pulmonar. En lo que respecta al proceso, el espirómetro es un instrumento utilizado para medir el flujo de aire inhalado o exhalado, así como también el tiempo que se demora cada proceso. En él, el paciente deberá respirar en una boquilla y siguiendo las indicaciones del doctor, éste le podrá solicitar que respire normalmente o que agilice o exagere el ingreso y salida de aire. En lo que respecta a las aplicaciones, este instrumento nos ayuda a diagnosticar enfermedades por obstrucción, como por ejemplo el asma, así como también nos ayuda a evaluar la severidad de las enfermedades pulmonares
y el monitorear el proceso y la efectividad de los tratamientos. Los cultivos o pruebas microbiológicas son técnicas esenciales para el diagnóstico de infecciones causadas por virus, bacterias, hongos y parásitos. Estas pruebas nos ayudan a identificar al agente patógeno causante de estas infecciones y a determinar la sensibilidad a los antimicrobianos para guiar. Lo que respecta a los cultivos, implican lo que son recolección de una muestra, su inoculación en medios de cultivos adecuados, su incubación y la observación para identificar los microorganismos y así poder determinar su sensibilidad a los antimicrobianos. Ahora, en lo que respecta a las pruebas microbiológicas, se utilizan técnicas como por ejemplo las tinciones, las pruebas de antígeno, PCR y las pruebas de sensibilidad. Estas técnicas combinadas permiten el diagnóstico preciso y una guía adecuada de tratamientos para las infecciones, mejorando así los resultados clínicos y evitando la propagación de las enfermedades infecciosas. En conclusión, las neumonías intersticiales son un grupo de enfermedades crónicas que afectan a los tejidos intersticiales de los pulmones. Dicho grupo se clasifica en neumonías intersticiales idiopáticas, aquellas cuyas subyacentes son desconocidas. Luego tenemos a las neumonías intersticiales de causa conocida, aquellas en donde se puede identificar al factor desencadenante. Y por último tenemos a las neumonías intersticiales primarias. Asimismo se explicó las diversas causas que desencadenan esta enfermedad, tales como virus y bacterias, todo ello respectivamente con sus síntomas. En general, todas estas enfermedades se diagnostican por diversas técnicas, tales como la espirometría forzada, la gasometría arterial y lo que llegan a ser los cultivos y pruebas microbiológicas. Por todo ello, para reducir el riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedades pulmonares, se recomienda no fumar, evitar exponerse a agentes tóxicos y tener una adecuada protección respiratoria.